Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, de estar acá reunidos en tu nombre. Señor, tu palabra es poderosa, mas yo soy, Señor, débil. Tu palabra es suficiente, Señor, mas yo soy insuficiente. Tu palabra, Señor, puede llegar hasta lo profundo del hombre, Señor, mas mis palabras pueden llegar únicamente a los oídos de los que están acá. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar en mí y en mis hermanos. Pido que tu Espíritu Santo en esta mañana me asista y asista a mis hermanos para que este tiempo, Señor, en el cual se comparte tu palabra, pueda ser de provecho para nuestras vidas. Todo esto pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, le voy a pedir que tome su Biblia en esta mañana. Vaya al Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 1. Vimos ya la semana pasada un par de versículos. Hoy vamos a ver unos cuantos más. Lucas capítulo 1. Y para una mayor comprensión, hermanos, vamos a leer del versículo 15 al versículo 25. Pero la exposición va a tener una base del versículo 18 en adelante, 18 en adelante. Vamos a leer del 15 al 25, pero vamos a exponer del 18 hasta el 25. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Capítulo 1, versículo 15 al 25. Bueno. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, hermano, para poder exponer estos versículos vamos a entrar en contexto. Vamos a ver que del hombre cual se habla y de la mujer cual se habla, se dice que son dos creyentes reverentes para Dios. Su conducta, su forma de vivir era algo intachable. No solamente por el oficio que tenía Zacarías, sino porque a pesar de no tener aquello que todo hombre anhela en el tiempo, se había mantenido fiel. De la misma forma Elizabeth, su mujer, ya grande de años, un matrimonio al cual todos los hombres quisiéramos llegar a tener un parecido. Que el tiempo no gaste nuestra fe. Pero también, hermanos, sucede algo, que Dios iba a obrar a través de un ángel y a través de Elizabeth y a través de Zacarías, para poder enviar al precursor, aquel que había de traer las buenas nuevas al pueblo de Israel y por ende a todos los hombres en este mundo. Pero hay algo que entender, hermanos.
En este contexto pareciera fácil. Déjeme llevarlo un poco a meditar en eso. No era sencillo de seguro para un hombre de su edad escuchar y por lo menos ver, como nos dice el texto, a un ángel en medio de su servicio. Zacarías era un hombre que por suerte, así dice la palabra de manera textual, por dicha de Dios, pudo acceder al servicio en el santuario. Era algo que tal vez una persona una vez en la vida iba a tener como privilegio y luego nunca más se volvería a repetir, porque había un solo templo y había muchos otros sacerdotes al igual que él, muchos de la familia de Leví. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con Zacarías? Al verse delante de un ángel y diciéndole lo que Dios iba a hacer para con él, mostrándole su gracia, sucede algo de lo que comúnmente puede sucedernos a nosotros. Zacarías duda de lo que Dios puede hacer. Y eso, hermano, es muy importante reconocerlo. Es por eso, hermano, que en esta mañana el título del sermón es La incredulidad del hombre ante la gracia y la fidelidad de Dios. ¿Cómo Zacarías, siendo un hombre que conocía a Dios, pudo dudar? Eso, hermano, nos lleva a meditar en algo de manera particular. La incredulidad puede tomar de nosotros. Todos podemos llegar en un momento a ser incrédulos por alguna razón en nuestra vida, porque algo no se dé como pensamos. No hay nadie que no pueda caer en la incredulidad. Las circunstancias de la vida, hermano, podrían ser el medio para ello, así como lo fue en Zacarías. Puede ser también en todos nosotros. Cada uno de nosotros, hermano, más allá de tener la fe en Cristo, ser del Señor, lidiamos con algo que no se va a terminar hasta el día de nuestra muerte, y es la falta de fe. No todos tenemos la misma fe. En algunos casos, las circunstancias de la vida, la fe se mengua por los embates que tiene, por las cosas que pasamos. Es por eso que las oraciones deben de centrarse: Señor, añádame más fe, pedir que eso no mengue. Ahora, hermano, hay que entender también que nosotros sí tenemos fe. Hemos creído en Cristo y la obra de Cristo ya se ha hecho en nosotros antes de la creación del mundo, y por esa misma fe nosotros podemos tener salvación. Pero hay una parte práctica, hermano, en la cual la fe todavía tiene que seguir activa en nosotros. Muchas veces, hermano, las circunstancias, como les dije hace un momento, pueden hacer que nosotros pasemos por pequeños baches en la cual nuestra vida pueda estar pasando por esas turbulencias y empecemos a dudar. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Zacarías era un sacerdote. Se supone que era un hombre consagrado a Dios, un hombre con mucho conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que le sucede? Duda, es incrédulo. Ahora yo pregunto, hermano, ¿la incredulidad es un pecado? Sí, la incredulidad es un pecado, hermano. No creerle a Dios es un pecado. Ahora yo quiero que vea esto, hermano. Muchas veces sucede eso porque, como dice, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Los de Él son más altos, más sublimes, y los nuestros simplemente se sujetan a lo que cotidianamente vivimos. Hay días que nos levantamos con mucha más fe, ¿verdad? Y hay días como que algo pasara y la fe lo hubiésemos dejado en algún lugar extraviado y tenemos que buscar. A Zacarías también le pasó. Y eso, hermano, nos hace ver que cada uno va a tener esa lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros días. ¿Por qué? Porque tenemos todavía pecado remanente en nosotros. Hay algo con lo que luchamos y lidiamos constantemente. No es que no tengamos confianza en el Señor, sino que esta carne de alguna forma nos hace dudar. Nos hace pensar que Dios, ¿por qué no actúa así? ¿Por qué no sucede esto? Y eso es lo que Zacarías dijo. Dice Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Y esto es muy importante, hermanos. ¿En qué conoceré esto? Lo que quiere decir esta palabra es: ¿cómo puede suceder esto? ¿Qué señal me das para esto? Hermano, y yo quiero detenerme ahí un momento. Sabes, hermano, tú puedes tener luchas, dificultades, angustias, dudar de lo que Dios va a hacer dentro de la provisión de tu hogar, dentro de tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, en toda la área de tu vida. Pueden haber dudas.
en cuanto a lo que Dios promete. Pero algo que no deberíamos de hacer, hermano, es llegar a pedir muestra de que Dios es fiel. Porque cuando Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conocer esto? ¿Cómo voy a saber esto? Dame una señal, dame una muestra. Déjeme decirle que lastimosamente en estos días, hermano, como les dije, todos los cristianos luchamos con la incredulidad. Hay algunos que se atreven un poco más a decir, si verdaderamente eres tú Dios, cuando yo salga, que suceda esto. Quiero conocer tu voluntad, dame una señal, porque eso es lo que significa. ¿En qué conocer esto? ¿Cómo me lo vas a hacer saber? Dame una muestra, dame una señal. Hermano, lastimosamente en algunos lugares se enseña que acerca de que al cristiano todo siempre le va a ir bien. Él tiene que tener una certeza segura en lo que Dios va a dar, porque son promesas incorrompibles en cuanto a las cosas terrenales. Y hay algunos que por algún momento pasan por alguna dificultad y pueden estar diciéndole, Señor, dame una señal, quiero saber. Y déjeme decirle, hermano, que pedir eso muchas veces puede mostrar incredulidad. Acuérdese de lo que decían los fariseos, y Jesús les vuelve a repetir esto. Ustedes piden señal, tal señal no se les será dada. Únicamente la señal de Jonás se les dará. Y estaba hablando acerca de él, de que iba a morir e iba a resucitar. Esa es la señal. Hermano, muchas veces en nuestro caminar como creyentes nos podemos lanzar rápidamente a hablar y a decir, Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres para con nosotros. ¿Cómo vas a actuar? Danos una muestra. Queremos ver tu poder. Quiero una señal. Hermano, si nosotros fuéramos así, ¿dónde andaríamos? La iglesia no anda por vista, anda por fe. Un creyente no se guía por las cosas que ve y por las cosas que quiere pedir. Ahora, una vez más, hermano, va a haber muchas veces lucha dentro de nosotros en cuanto a las cosas que necesitemos. Pero no deberíamos de ir hasta ese punto en el cual podamos pedir, dame muestra, dame señal de que tú vas a hacer esto. Muchas veces, hermano, nosotros no creemos en las promesas de Dios, así como Zacarías. Él sabía que iba a venir el Mesías, pero él no sabía que iba a venir de parte de él el precursor para que el Mesías pueda llegar. ¿Por qué? Él contemplaba su estado, su condición. ¿Sabe qué es lo que dice Zacarías? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías le está diciendo, ¿sabes, ángel? Está bien lo que tú me dices, pero no me das una señal de eso. Y aparte, yo ya soy viejo. ¿Cómo un hombre de Dios puede dudar de la palabra de Dios? Hermano, eso puede darse, puede suceder. ¿Pero por qué lo hace? Él contempla su estado, su condición, su situación. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, hermanos. Muchas veces vemos el estado en el que estamos y decimos, ¿será que es posible para Dios sacarme de este lugar? ¿Será posible que Dios tiene la capacidad de solucionar esto en mi familia? ¿Será que... Y no es la primera vez, hermano. Hubo hombres como Abraham que dijeron, ya soy viejo, Señor, ¿cómo vas a hacer algo conmigo? Y como su mujer, ¿en mi vejez me harás concebir? ¿En mi vejez me harás saber qué es gozo? Hermano, no es algo que únicamente le pase a Zacarías o nos pase a nosotros. Le pasó a varios hombres antes, como Abraham. Pero hermano, lejos deberemos de estar de actuar como Gedeón. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar de cuenta que Gedeón era un hombre al cual Dios se le aparece, un ángel del Señor, dice de manera textual. Y Gedeón le dice, si verdaderamente eres tú, Dios, voy a poner un vellón de algodón ahí, y si aparece húmedo, mojado, sé que eres tú. Bueno, al día siguiente aparece mojado. Y Gedeón al siguiente día, ahora este vellón si se seca, me va a decir que verdaderamente eres tú. Hermano, un creyente no debería de actuar así ante la palabra de Dios y ante las cosas que Él ha dicho que va a hacer. No deberíamos de pedir tantas señales. Señor, es tu voluntad que haga esto, muéstrame una señal. Dame algo para que yo sepa que esto es lo correcto. Hermano, nosotros no nos guiamos una vez más por vista, sino nos guiamos por fe. Una de las reprensiones grandes a sus discípulos fue la falta de fe, o sea, la incredulidad. A no ser que yo vea al Señor y meta mi dedo en el hueco de su mano y toque la llaga de su costado, recién voy a creer.
Y aparece el Señor y dice, aquí está, pon tu dedo, trae tu mano. Otros discípulos les decían, Señor, queremos ver al Padre. Y Jesús les dice, oh necios, tanto tiempo he estado con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La incredulidad es algo con lo que vamos a lidiar. Y esto, hermano, nos tiene que hacer reflexionar que nosotros no deberíamos de tener el deseo ni siquiera de pedir señales para que Dios nos muestre su voluntad. ¿Quieres una señal, hermano, acerca de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, como hombre, como mujer, como joven, como matrimonio, como familia? He aquí su palabra. He aquí está la voluntad de Dios revelada para todos los hombres. Zacarías lo sabía, pero él le dice, ¿en qué voy a conocer esto? Dame una señal, dame una muestra. Hermanos, nosotros tenemos que ser sensatos y prudentes a la hora de querer pedir cosas a Dios en cuanto a su voluntad. No podemos estar, hermanos, afianzados a querer pedir algo. Ahora, es interesante, hermano, Dios va a mirar con compasión, con misericordia a los dichos de Zacarías. Porque dice el versículo 19, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Zacarías estaba escuchando a Dios. Dice, yo estoy delante de Dios y he venido a traerte estas buenas nuevas. De alguna forma, lo que nos está diciendo Lucas es que Zacarías no tenía problema con el ángel, sino tenía problema con el mensaje, con lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Porque el ángel va a decirle, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Hermano, la incredulidad es algo con lo que lidiamos, y muchas veces la incredulidad no se sostiene en las cosas únicamente que nos pasa, sino también en las cosas que escuchamos. Dentro de nuestro corazón, hermano, puede haber una gran lucha cuando escuchamos la palabra del Señor. Cuando escuchamos algunas verdades de parte de Dios, cuando exponemos la palabra de Dios, en algún momento, hermano, la incredulidad se apodera de nosotros y empezamos a decir, como Zacarías, ¿verdaderamente yo en mi vejez voy a poder hacer esto? Decimos, ¿verdaderamente la palabra de Dios me está mandando a hacer esto? ¿Será que debo de hacer esto? Hermano, Zacarías dudó de la palabra de Dios, un hombre que era íntegro. Eso nos llama mucho la atención, hermano, porque esa lucha puede estar en nosotros. Si no examinamos nuestro corazón, si no vemos qué es lo que hay ahí, si nosotros estamos dudando de lo que si la palabra dice es así o no es así, o que tal vez no estamos conformes con lo que la palabra dice porque no se acomoda a lo que nosotros queremos, puede haber grandes conflictos, porque ya el problema no es con el ángel el que tenía Zacarías, sino era con el mensaje que tenía el ángel para Zacarías. Y Zacarías, de alguna forma, se va a ver obligado a tomar una actitud después de todo eso. ¿Y a qué me refiero? Lo vamos a ver un poco más adelante. Hermano, la incredulidad o la falta de fe es un pecado muy grave, más cuando conocemos al Señor. Cuando uno dice, sí, yo creo en Dios, yo creo que su palabra es verdadera, y cuando esa palabra viene a ti y tú no la quieres recibir y tú cuestionas la palabra de Dios, te estás enfrentando con Dios mismo. Le estás diciendo, sabes, yo no creo nada de lo que dices. Lo que yo pienso es real, es mejor y es verdadero. No creerle a Dios, ser incrédulo en cuanto a lo que dice, es enfrentarse a Él. Y eso es lo que está haciendo Zacarías. Déjeme contarle algo, hermano. ¿Cuál cree que hubiese sido el destino de Zacarías al hacer tal cosa? Él estaba en el santuario, no estaba en cualquier lugar. Estaba en el lugar santo, antes del lugar santísimo. Él estaba poniendo el incienso. ¿Qué cree que le hubiese pasado? Hubieron dos jóvenes en el Antiguo Testamento que no escucharon la palabra de Dios, lo que Dios les había mandado, e hicieron lo que quisieron, los hijos de Aarón, Nabat y Abiú. Ellos entraron al lugar santo y prendieron el fuego,
Y dice que inmediatamente ellos cayeron muertos, calcinados. Hermano, ¿por qué Zacarías no muere después de escuchar al ángel y decirle: no creo, Zacarías, no creo que lo que tú digas sea verdad? ¿Por qué no muere Zacarías? ¿Por qué no muere fulminado? Es que, hermano, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y en este caso nos muestra algo muy importante. Zacarías se merecía el más grande castigo porque estaba dudando de la palabra de Dios, estaba dudando de Dios, no del ángel. Si a unos jóvenes por llevar fuego extraño, cual la palabra no demandaba, murieron calcinados, ¿cuánto más estar delante de un ángel y a este no escucharle ni tomar a cuenta las palabras que tiene? Pero, hermano, déjeme decirle, la incredulidad tiene reprensión, tiene castigo. Muchas veces nosotros creemos que no. ¿Sabe? La ingenuidad nos va a llevar muchas veces a enredarnos en nuestras formas de pensar, en nuestras creencias, en nuestros puntos de vista. Y eso, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja más de Él. Y alejado de Dios, hermano, nada se puede hacer. ¿Por qué digo, hermano, que Dios castiga la incredulidad? Porque eso es lo que vemos en el versículo siguiente. En el versículo 20, el ángel le dice: y ahora quedarás mudo. Tendrías que quedar muerto por no creer a la palabra de Dios, pero únicamente vas a quedar mudo. Hermano, ¿Dios castiga la incredulidad o no castiga la incredulidad? Este pasaje nos muestra que sí. Decir conocer a Dios, recibir su palabra, leerla, decir amén y luego no querer cumplirle, hermano, es digno de castigo. El pasaje nos lo muestra. Y Dios es el mismo, hermanos. Dios es el mismo, Él no cambia. Y lo que vemos también, hermano, ante la incredulidad es ese pecado con el cual también todos nosotros podemos lidiar, hermano. ¿Qué cosas Dios ha prometido para tu vida, hermano, las cuales no crees? ¿Qué cosas Dios te ha dicho que Él iba a hacer, las cuales tal vez hoy no veas y pienses que Dios no ha sido fiel y no ha cumplido con su palabra? Algunas veces, hermano, uno puede sentirse así, decir: Señor, pero tú has prometido esto, pero no sucede para con mi vida. ¿Por qué obras en otros y no obras en mí? Hermano, tenemos que lidiar con eso. Es algo que nos va a acompañar, como les dije, pero es necesario no caer en esos extremos en los cuales no queramos vivir como la iglesia del Señor, viviendo por fe y únicamente por vista, por aquellas cosas que sí se cumplen cuando nosotros queremos. Toda promesa, hermano, ha de llegar a su tiempo dentro de la voluntad del Señor. Pero cuando vemos eso, hermano, nosotros sabemos que Dios va a reprender a sus hijos por causa de la incredulidad. Zacarías recibió eso. Y el ángel dice: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo o a su tiempo. Hermano, muchas veces el hecho de que algunas cosas no se cumplan tiene el propósito de probar nuestra fe. Porque si para nosotros fuese, hermano, el deseo que hoy tienes en tu corazón, el anhelo, la necesidad que tú tienes, si Dios la pudiese cumplir instantáneamente en el lapso de esta semana, tal vez dijeses: aleluya, pero déjame decirte que a las semanas tal vez te olvidarías de lo que Dios ha hecho. Pero muchas veces Dios retarda su promesa. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, para ver si verdaderamente aquello que nos mueve a decir somos del Señor es las cosas que recibimos o las promesas que ya el Señor nos ha dado y de las que ya gozamos hoy. Más allá del castigo que recibe Zacarías, hermano, está el hecho de aprender a vivir esperando la voluntad del Señor. Porque el ángel le dice, y esto es importante, Gabriel es el portavoz de Dios, es aquel que está delante de Dios y dice: ve y di esto. Y Dios envía al ángel y él va en representación de Dios. Y lo que dice el ángel es que las palabras que él le ha dado se van a cumplir a su tiempo.
Hermano, para nosotros que estamos acostumbrados a las cosas rápidas, cuán difícil es esperar que las promesas del Señor se cumplan. Para nosotros que estamos acostumbrados a que con un botón tengamos la comida en 30 minutos, cuán difícil es esperar la voluntad del Señor. Aquellos que queremos algunas cosas, Dios nos va a hacer esperar, porque no se va a dar nunca nuestro tiempo, sino a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo. Y eso es algo, hermano, con lo que nosotros tenemos que aprender a convivir. El creyente ya no busca hacer su voluntad, ni vive para hacer y cumplir sus deseos, sino vive para hacer la voluntad de Dios y de poner sus gustos para cumplir los deseos de Dios. Eso es algo con lo que, hermano, no debemos de dejar de lado, porque es parte de nuestro llamado. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Zacarías, hermano, tal vez estás diciendo tú, sí, yo no paso por eso. Hermano, déjame decirte que la incredulidad es un pecado que puede estar en cada uno de nosotros, aún llamándonos creyentes. No confiar en el Señor de manera plena en las promesas que Él ha dado para su pueblo, no confiar que Él va a hacer lo que ha prometido en su debido tiempo, hermano, no es algo grato para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en primer lugar, nosotros no descansamos en lo que nosotros recibamos de parte de Dios. No, hermano, nosotros descansamos en lo que Cristo ya ha hecho y en lo que Dios nos ha dado. La mayor promesa, el mayor regalo, el mayor bien que Dios puede haber hecho para con nosotros es haber enviado a su Hijo Jesucristo, quien es el cumplimiento de la promesa por todos nuestros pecados. Pero hay algo, hermano, que es muy importante. Un creyente puede tener incredulidad por un tiempo. Puede estar estancado ahí. Puede lidiar con la palabra y decir, Señor, pero esto no me convence. ¿Por qué dices esto tu palabra? Puede ir en contra de tus deseos, en contra de tus preferencias y decir, pero ¿por qué así, Señor? Yo quisiera que fuese de otra manera. Y como vimos esta mañana, uno puede decir, a ver, voy a ver la Biblia de principio a fin, a ver si verdaderamente la Biblia, Dios demanda eso de mí. Puedes tener un tiempo en el cual te detengas y te estanques. Pero un verdadero creyente no es tomado por completo por la incredulidad, porque es algo imposible. La incredulidad es algo que no detiene al verdadero creyente, hermano. Puedes tener luchas con lo que Dios ha dicho que va a hacer, puedes tener luchas con lo que la palabra de Dios te demande, puedes tener luchas incluso con la disciplina de Dios, pero la incredulidad es algo que no va a detener a un verdadero creyente. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que nos muestra acerca de Zacarías, un verdadero creyente, y aunque ha pecado, vemos que él también modela cómo debe de ser el creyente. El versículo 21 dice hasta el versículo 23, y cuando estaba esperando, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Hermano, hay algo que sucede con Zacarías. Después de recibir el castigo, después de recibir la reprensión de parte de Dios, ¿qué es lo que hace Zacarías? Zacarías no sale huyendo del santuario y dice, o mejor dicho, no sale corriendo despavorido. Lo que hace Zacarías es terminar su servicio. Y aunque la gente se extrañaba porque no salía, porque era raro, hermanos, si nosotros vemos el Antiguo Testamento y como les relaté, todo hombre que vaya en contra de Dios, delante de la presencia de Dios, lo que merecía era la muerte. Y la gente se extrañaba, ¿por qué no sale Zacarías? ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué está demorando tanto tiempo? Bueno, gracias a Dios no estaba muerto, simplemente Dios lo había reprendido. Pero como un buen creyente en el Señor,
no huye al recibir la reprensión, no se escapa. ¿Qué es lo que dice el texto? Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Zacarías podría haber dicho: no puedo hablar, el Señor me ha castigado, pues entonces yo me voy. No, hermano. Zacarías dice: el Señor me ha reprendido por mi incredulidad, porque he tenido problemas con su palabra. Acepto mi reprensión, pero yo voy a cumplir con mis días de mi ministerio, voy a cumplir con mi servicio a Dios. Un verdadero creyente, hermano, puede estar en la incredulidad, como dijimos, pero siempre va a tener la confianza en que Dios va a ayudarlo a vencer y a pasar por eso. Y a pesar del castigo que recibe Zacarías, él culmina su servicio. No lo deja a la mitad. No huye por aquello que se le ha dicho y por lo que ha visto. No, dice que él culmina sus días de su ministerio. Así, hermano, todos los creyentes evidencian su seguir en la carrera del Señor. Aunque nuestra incredulidad en algún momento, hermano, puede traer reprensión a nuestra vida, aunque la incredulidad puede traer castigo a nuestra vida, hermano, por el amor de Dios, después de recibir eso, lo que vamos a hacer como verdaderos creyentes es levantarnos, lavarnos el rostro, ver nuestra condición y ver la gracia de Dios y continuar nuestra carrera y nuestro servicio. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros no somos perfectos y no vamos a poder alcanzar esa perfección hasta que Cristo venga y cambie este cuerpo. Mientras tanto, nuestra lucha es muchas veces con nosotros mismos, contra aquellas cosas que van en contra de lo que Dios dice bueno. Y eso, hermano, es muy importante que nosotros debamos reconocer. Porque nadie sirve al Señor, ni nadie es parte del cuerpo del Señor por mérito propio, sino lo es porque a Dios le ha placido llamar al que ha querido. Y al que ha querido lo ha de sostener, porque dice: quien ha empezado la buena obra en cada uno de ustedes, Él mismo la va a terminar. Vamos a ver hombres que han dudado de la palabra de Dios. Vamos a ver hombres que no han creído en lo que Dios decía. En el desierto, cuando leíamos uno de los versículos de Hebreos, hubieron muchos hombres que decían creer en el Señor. Pero déjeme decirle que muchos no creían verdaderamente. Habían hombres incrédulos en medio del pueblo del Señor. Pero ¿qué es lo que demostraba su fidelidad a Dios y creerle a Dios por sobre la condición en la cual estaban viviendo? Era el hecho de que Dios los impulsaba a perseverar a pesar de las circunstancias. Hermano, eso es algo que nosotros debemos de pedir a Dios. ¿Sabe? No hay un pasaje que me guste más que cuando vemos a Jesús diciéndole a un hombre: ¿crees que yo puedo hacer esto? Señor, ayúdame a mi incredulidad. Creo, pero necesito creer más. Ayúdame, necesito que me des más fe. Pareciera que el lugar donde me encuentro, la situación donde me encuentro, no se soluciona. Necesito que me ayudes. Necesito que me hagas creer más. Hermano, una de las grandes luchas que tuvieron hombres en los tiempos antiguos, ya que me refiero al siglo XVI, XVII, hombres eruditos en cuanto a la palabra de Dios, es que ellos simplemente creían en la palabra de Dios, eran guiados por ellas, pero dentro de ellos había hombres que dudaban incluso de la palabra de Dios, y sus oraciones siempre eran: ayúdame a creer en tu palabra. Hermano, la incredulidad es algo que no debe de quererse, y si al hallarse debe de desecharse de nuestra vida. Ahora, hermano, lo que también podemos ver en estas escenas que nos muestra Lucas es ver cómo Dios es fiel a pesar de la incredulidad. ¿Sabe? Dios, después de escuchar lo que decía Zacarías: bueno, Zacarías, yo no puedo, listo, yo no puedo. Te dije que ibas a tener un hijo, pero como no crees que yo pueda hacer eso, listo, Zacarías, no vas a tenerlo. Dios no actúa así.
Vamos a ver muchos creyentes, hermano, en el caminar que incluso vamos a dudar de nuestra salvación en algún momento. Vamos a decir, Señor, ¿seré verdaderamente cristiano? Porque estoy dudando de algunas cosas. Algunos comportamientos que tengo no parecieran alinearse a tu palabra. Pero cómo Dios nos va a mostrar que verdaderamente somos del Señor, porque vamos a reconocer nuestro estado y vamos a volver a su senda. Y de alguna forma, lo que Zacarías recibe de parte de Dios no es el castigo que tal vez debería de merecer al desconfiar de la palabra de Dios. Dios no debería de darle el hijo, pero Dios tenía misericordia a pesar de la incredulidad. ¿Y por qué decimos eso? Zacarías sale del servicio, cumple con su función. Y lo que nos dice el versículo 24 y 25 es cómo Dios no es hombre, ni hijo de hombre para mentir y arrepentirse de lo que le había dicho, a pesar de la incredulidad de Zacarías. Dice así: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, esta mujer, Elizabeth, era un poco más sabia que Zacarías. Y Dios le mostraba la gracia a la familia de Zacarías por medio de esta obra. Y esto es interesante, hermanos. Dice que cuando Elizabeth se da de cuenta que está encinta esperando familia, se recluye durante 5 meses. Y hay un propósito por el cual se hace eso, hermano. Dentro del pueblo judío tienen ese hecho de decir: hasta que no sea evidente mi embarazo, hasta que no sea evidente que voy a tener familia, no se lo digo a nadie. Esta mujer tenía fe en el Señor y en lo que Él iba a hacer cuando se da de cuenta. Y trata de actuar con prudencia. Dios le hubiese dicho: no voy a hacer nada por la incredulidad de tu esposo, no voy a hacer nada porque tu esposo es en contra de mi palabra. Mas Dios es fiel con la familia de Zacarías. La mujer queda encinta, se queda un tiempo recluida para cuidar y ver de esa promesa. Pero hay algo que es importante, hermanos. No solamente les da un hijo, y como habíamos dicho en las anteriores exposiciones, para un judío, para alguien que tenía la promesa de Abraham de ser una familia grande en la tierra, el no tener hijos era vergüenza. Era algo que no se tenía bien, a diferencia de hoy, hermanos. Las personas que no tienen hijos se sienten dichosas, pero para este tiempo no tener hijos era una tristeza y era una vergüenza. Y lo que dice la mujer de Zacarías es que así ha hecho conmigo el Señor. Esto es importante. Así ha hecho conmigo el Señor, Dios obrando de manera misericordiosa con esta mujer, con la familia de Zacarías. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar afrenta, vergüenza. En los días que Él me quitó el hecho de decir: no puedo tener hijos. Hermano, ¿cómo Dios puede ser tan misericordioso con hombres que muchas veces dudan de su palabra? ¿Cómo Dios puede ser misericordioso con familias donde hay hombres que dudan de la palabra de Dios, que no creen que Dios sea capaz de hacer algo? Dios sigue siendo fiel a pesar de la incredulidad que pueda haber en el hombre. Él se mantiene firme a su palabra. Ahora, hermano, lo más bello de todo esto es que todos nosotros en un tiempo éramos incrédulos. Por más que alguien venía y nos decía: hermano, si tú miras tu contexto antes, atrás, si alguien hubiese venido a hablarte y decirte que la salvación no es por tus obras, no es por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo ha hecho, no, eso no es así. O para otros casos, hermano, tener tanto conocimiento o ser una persona intelectual o tener mucho en la cabeza te hace pensar: no, el Evangelio no es para los pensantes, es para aquellos que no razonan, no piensan. Todos fuimos incrédulos en algún punto, hermano, de nuestra vida. Pero fuimos incrédulos para recibir la condenación. Pero por la gracia de Dios, Él quitó nuestra vergüenza, así como la vergüenza de Elizabeth. La afrenta que teníamos para con Dios
porque no podíamos mirarlo cara a cara por el pecado que estaba en nosotros. Fue quitado por medio de la promesa de Cristo. Cuando Él hace su entrada, hermano, no simplemente ya somos hombres que luchamos contra la incredulidad, sino que tenemos la certeza de lo que Cristo va a hacer cuando Él vuelva. A pesar de que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos todavía se rebelen contra la palabra de Dios. Pero lo que hace un creyente que ha recibido la verdadera fe del Señor, hace que persevere, que permanezca en la palabra de Dios. Tienes que lidiar con aquello que dudas del Señor. Ahora, hermano, aplicándolo a nuestra vida. Todos tenemos necesidades, todos queremos cosas para nuestra vida, para nuestra familia. Y muchas veces dices, en el mundo me iba mejor. Sin Cristo no tenía problemas, dificultades, no tenía nada. Pero ahora que conozco a Cristo, parece que la esperanza simplemente se resume a esperar en palabras que un día se cumplirán. Hermano, déjame decirte que no hay nada mejor que te haya podido haber sucedido que no sea venir a la fe de Cristo. Y aunque no veas hoy todas las promesas, aunque no veas todo lo que tú pides al Señor, porque Zacarías también pedía por un hijo, pero no lo ha visto durante muchos años. Aunque tú digas, he orado tanto tiempo para que mi esposo cambie, ya he perdido la fe. He orado tanto para que mi mujer cambie y ya he perdido la fe. He orado tanto para que mis hijos cambien y ya he perdido la fe. He orado tanto, Señor, para que me bendigas y yo pueda progresar y salir adelante, pero no pasa nada, ya he perdido la fe. Tal vez estás pasando por un cuadro crítico de salud. Diga, Señor, tanto he orado, pero sigo igual o sigo peor. Déjame decirte que el Señor no tarda. Él cumple las cosas a su tiempo. Y lo que Él espera de su pueblo es que éste pueda seguir orando. Señor, dame fe, dame paciencia. Y eso, hermano, es vivir dependiendo del Espíritu Santo. Pedirle a que Él nos ayude a mantenernos firmes en este mundo que tambalea. Porque lastimosamente muchas veces, hermano, el creyente no tiene los ojos puestos en Cristo, lo tiene los ojos puestos en el vecino, en el que está a su frente, y dice, ¿por qué Él puede y yo no puedo? ¿Por qué, Señor, tu palabra no se hace efectiva en mí? Hermano, si alguna vez probaste un jarabe, un medicamento, y muchas veces son desagradables, compáralo con la incredulidad. No lo bebas como si fuese algo que te alimentase. La incredulidad es algo con lo que vamos a lidiar todos nuestros días hasta que el Señor venga, en diferente magnitud, en diferentes tiempos. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que si hoy crees, es por pura gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracia, tú no merecías creer en Cristo, tú no merecías decir, sí, yo conozco a Cristo, tú ni yo lo merecíamos. Por gracia Él nos ha dado el don de la fe. Y algunos, hermanos, la fe se nos puede estar apagando. Y a algunos la fe se nos puede estar menguando. Y es necesario pedirle, Señor, ayúdame a creer. Ahora, tal vez tú digas, bueno, el Señor ha sido fiel conmigo y no ha tardado nunca, todo me lo ha dado. Él ha sido fiel a su palabra. Él me ha prometido algo y me lo ha hecho. La pregunta es, ¿estás siendo condescendiente con aquel que ha cumplido con su palabra al pie de la letra con tu vida? Él te ha dado todo lo que has pedido y Él no ha dudado en dártelo.
¿Estás viviendo de manera agradecida para con Él por lo que ha hecho? ¿O es que simplemente has tomado los bienes que Él te ha dado y vives como si tu vida no fuese de Él? Ahora, hermano, alguien dijo que más nos serviría creer en Cristo aunque Él no viniese, porque al final de cuentas es una apuesta que se gana sí o sí, porque no te pide nada, simplemente que le pidas que te ayude a creer, porque al final del tiempo, hayas creído o hayas sido incrédulo, Él ha de cumplir su palabra. Él ha de cumplir su palabra. Y como leíamos en nuestra lectura congregacional, el Señor a algunos les da varios talentos, a otros les da uno. Señor, tuve temor, lo enterré, tenía temor. Tú sabes que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Hermano, el Señor siempre ha de pedir cuentas a todos en aquel día final. Todos que escuchamos la palabra de Dios somos llamados a poner nuestra fe en Él. ¿No crees en Cristo? Es el día para que puedas acercarte a Él. Señor, tengo tantas dudas acerca de que eres real. Mis padres me lo dicen repetidamente. Mis amigos me hablan en contra de eso. Ayúdame, hermano, amigo. Es el día donde puedes ponerte delante de Dios y tener una vida de fe con Él de manera plena. No por cuentos, no por historias. Y eso es lo que Lucas nos relata. El nacimiento de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, la concepción de Juan, son cosas que han sido escritas y tienen muchas más copias de lo que cualquier otro documento antiguo pueda tener. El Evangelio es verdadero, el cielo es verdadero, el infierno es verdadero. ¿Qué esperas para creer en el Señor y creer a su palabra? Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti. Te ruego, Señor, que puedas ayudarnos a mantenernos firmes. Añádenos fe, Señor, cuando la incredulidad, la duda venga, Señor, porque todos en algún momento, Señor, podemos caer o estar en ese lugar. Te ruego nos permitas salir prontamente. Te pido de la misma forma, Señor, que ayudes a los jóvenes, a los niños, a poder, Señor, confiar en tu palabra, a creer en tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor, en Cristo Jesús.